¿Veis? Y ya creo que está conectado. Sí. Vamos a ver. Buenos días. Hoy vamos a invitar a este señor mientras. A este señor, te acabo de decir señor Jonás. Espérate, solicitudes aquí. Yo para esto siempre es que soy un poquito lenta. Espérate. Ahora, es que no sale, ¿verdad? Ah, no. A ver si se abre sonido. Jonás, si estás ahí, mándanos una invitación para unirte, porfa, que no me deja añadirte. A ver. No nos sale, ¿verdad? No. Bueno, pues aquí estamos las dos. Bueno, voy a ir presentando a esta señora. que estamos aquí, que es la primera vez que mi Vanessa habla por internet y está un poco cagada. Y pues yo sí. pues estoy un poco removida. Entonces pues estamos súper guay. Con el aire a tope hoy. Sin dormir. Eso, y de saliente de noche. Cuidado. Que vamos a invitar hoy a un psicólogo, ¿verdad? Psicoterapeuta. Sí. Y bueno, que es un masculino consciente muy guay, que yo no lo conozco de nada, pero Vanessa sí. Y entonces, como me ha hablado un poco del trabajo que hace él y ya lo he estado yo siguiendo un poco, y está muy en sintonía con lo que hacemos nosotras por aquí, desde otro sitio, aquí está. Que todas las mujeres bellas y todas las personas bonitas que están en este canal, pues tengan también otro tipo de referentes, que es lo que a mí me gusta, que escuché a muchos tipos de personas. Ahí está. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Espera que subo un poco la cámara. ¿Ves cómo te ha cortado la cara? Sí. Aquí estoy. Buenos días, Ana. Encantada de conocerte. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Nos conocemos directamente. ¿Qué? Nos conocemos directamente, digo. Total. Bueno, pues nada, estaba un poco presentándote, pero si tú quieres decir algo sobre ti, para que te conozca la gente de por aquí. Bueno, no sé, ya. ¿Qué habéis dicho de mí? ¿Qué habéis dicho? Cosas feas, tú digas algo bonito para quedar bien. Bueno, ahora lo intento arreglar. Pues yo me llamo Jonás Ñana, soy de madre española y de padre indio. Y he crecido prácticamente toda la vida en Cataluña. Y durante más o menos casi 30 años me he dedicado a la educación social, al ámbito de la familia y de la infancia, ¿no? Y dentro del ámbito de los servicios sociales, etcétera, ¿no? Y en un momento determinado vi que me faltaban herramientas, que tenía dificultades para abordar ciertas cosas. Y entonces, tanto por necesidad personal de mi propio proceso como profesional, empecé a formarme en terapia sistémica, hasta hacer el máster de terapia sistémica aquí en el Hospital de Sant Pau de Barcelona. Y en los últimos años he hecho una transición, pues esto, de la educación social, del acompañamiento a las familias con dificultades sociofamiliares, a la terapia sistémica. Y ahí he ido desarrollando, pues, un modelo de trabajo que incluye una mirada, vamos a llamarla espiritual, que no es la palabra que más me gusta decir, una mirada evolutiva, que le llamo yo, ¿no? De la conciencia, y una mirada que tiene que ver también con la polaridad de lo masculino y femenino, y el enfoque y el modelo, el paradigma de la terapia sistémica. Y en esa mejunje, en esos tres pilares, pues he ido desarrollando una forma de trabajar. Básicamente. Bueno, y Vanessa, preséntate, porque yo también he invitado a mi amiga Vanessa a esta conversación, porque ella es muy importante. Ella, sí es muy importante, le da vergüenza. Porque aparte de que ella se ha trabajado mucho, yo digo que como ha estado trabajando contigo, está trabajando con nosotras mucho también,
un poco esa unión mente-cuerpo, ¿no? Sí. Desde el masculino, desde el femenino, que un poco ya también como que cuente su experiencia, ya también sanitaria. Entonces, Sí. preséntate, Flor, que te conozca la gente. Bueno, soy enfermera desde hace ya 23 años. Trabajo siempre en los servicios de urgencia, de UCI y de urgencia. Y bueno, sí que desde hace unos 10 años o así estoy como autoconociéndome un poquito más, desde que fui madre más todavía, porque es cuando me ha venido a mí una crisis más fuerte, ¿no? Conocí a Jonás por redes, por una amiga que le seguía y empecé a ver su trabajo, me resonó muchísimo, vi que venía al sur, vino a Málaga a hacer un taller, que se llama La Pareja Evolutiva, y para mí ha sido el taller. He hecho muchas cosas, muchos talleres, pero le contaba a María que aún así, que ya hace ya por lo menos un mes que lo hicimos, sigo todavía con mucha transformación y con muchos cambios, como que se va ordenando muchas cosas, que creía que tenía ordenadas, pero no. Entonces me parece que Jonás trabaja de una manera, no sé, con una conexión, no sé si con la fuente, con no sé, que es como que viene a ti un orden, que se establece un orden dentro de ti que, iba a decir, no que asusta, sino al revés, como que, no sé, como que te da una paz y no sé, para mí yo creo que ha sido un encuentro que tenía que darse. Y quiero que todo el mundo conozca pues a Jonás, porque me parece que viene a transformar de una manera diferente. Y se puede decir, ya si quieres hablar del taller o quieres hablar de... María tituló el trabajo La Sombra, o sea, la entrevista La Sombra, y wow, eso es no sé, yo no sabría... Me conmueve escucharte, porque una cosa es en el momento del taller, que todos estamos con un sentimiento profundo de la experiencia, ¿no? De sanación y de unidad y de encuentro, más allá del dolor que pueda emerger en un momento dado, o en algunos momentos. Pero escucharte así después del tiempo que ha pasado, un mes casi, ¿no? Sí. Me conmueve y me hace sentir que tiene sentido, ¿no? El desafío y el reto que implica ese taller que a mí me supera también en algunos momentos. Sí, yo cuando escuchaba bueno, también las palabras que dijeron en Malobe, Carolina y Lucía, y es que es lo mismo, o sea, con el paso de la semana es como que empiezas a ver unas cosas en tu vida y unos cambios y como un orden que dices, pero bueno, y esto, y esto, y esto. Y creo que todos los del taller, por la mayoría, no estamos casi a raíz de ese trabajo. Así que bueno, esa es mi experiencia con el taller de Jonás, que trabaja muchas más cosas. Pues Pero hablando de María, porque María... preguntad vosotras de forma orgánica, preguntad lo que a vosotras os interese de mi trabajo y de lo que será a través de él. Yo no tengo ninguna expectativa. Pusisteis el título de La Sombra, pero preguntad lo que queráis y vamos generando una conversación muy natural, ¿no? Como si estuviéramos tomando un café ahí en Málaga. Eso. En Málaga, eso. Que aquí en este pueblo hace mucho calor. Mejor que en Barcelona. Sí, querido. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Que te has dado cuenta? No, que preguntaras tú. Ah, bueno, Que te resonó tanto decir. Sí, yo Quiero te... conocerle, vamos a hacer un directo. Sí, porque como estamos lejos, digo, pues la forma de conocernos así, y luego también de que te conociera la gente que está como alrededor nuestra, ¿no? Porque aquí trabajamos desde la fisioterapia, desde el cuerpo, Sí. y yo siento que el cuerpo es la puerta de entrada y lo más fácil de transformar y también lo que más ancla, o sea, lo que más nos limita, porque hay cosas, pellizquitos que tenemos por ahí que incluso son, bueno, que son inconscientes, que no sabemos ni de dónde vienen ni de quién, a veces sí lo sabemos y nos asustamos, porque claro, al principio nadie habla de estas cosas tanto, y más en el ámbito, por ejemplo, sanitario, o casi nadie. Entonces, bueno, pues gracias a Dios tenemos aquí mucha gente cerca ya que está resonando en ser fiel a la verdad. Y básicamente, pues yo sentí un llamado de corazón de decir, pues vamos a hacer un taller sobre esto, y le puse, no me acuerdo cómo es exactamente, pero
mirar, la sombra. transformar y sanar la sombra, porque es lo que más nos asusta, ¿no? A todos. Y cuando se hace la terapia sistémica, y por lo que me ha contado Vanessa, ¿no? De lo que habéis trabajado vosotros, y lo que hacemos, por ejemplo, los fisios, que al final es quitar caquita y abrir puertas, ¿no? Del cuerpo. Digo, es que como no entremos a través de ahí, de eso que nos, de la sombra, ¿no? Del ego, de lo que nos asusta, de lo que nos limita, de lo que nos bloquea, de los traumas. Es que como no miremos ahí, no vamos a sanar nunca, ni a nivel físico, ni a nivel mental, ni a nivel espiritual, ni a ningún nivel. Y si te sirve de algo, a mí ya la palabra espiritual, que ya la digo con tranquilidad. Es que no sabes las cargas mentales que yo he tenido con eso. Pero ya ha llegado el momento de que tenemos que hablar. La gente que tenemos que hablar claro, tenemos que hablar claro. Sea donde sea y esté quien esté delante. Porque hay que ser fiel a la verdad. Si no, esto se va a hablar como se estaba yendo. Así que, bueno, yo te quiero preguntar, como si fuera una persona que no ha escuchado nunca hablar de estos temas, ni se ha trabajado nada, ni nada. O sea, una persona que va desde cero, ¿qué es para ti la sombra? Esa pregunta es la única que yo tenía. Sí, la sombra es una parte nuestra. Nosotros no somos una entidad unidimensional, ¿no? Somos, como seres humanos, tenemos muchos aspectos, ¿sí? Estos aspectos están representados de muchas maneras en la mitología, en la religión, en la filosofía, ¿sí? Y un gran psicólogo, un psicoanalista muy conocido, que se llama Carl Gustav Jung, le puso a estos aspectos de nosotros arquetipos. Los que son no solo simplemente partes, sino que son una parte que representa algo mayor y que está conectado con todos los seres humanos, ¿sí? Esos arquetipos, pues por ejemplo, el padre y la madre son arquetipos. Y tú, antes de ser madre, ya hay en ti la semilla, el arquetipo de la madre, sino cómo se iba a desarrollar eso, ¿sí? Eso no aparece por ciencia infusa, eso no, de pronto no te conviertes en madre porque tienes un hijo. Siempre has sido madre y siempre has sido padre. Y en nosotros también está la semilla y el arquetipo del hijo, por ejemplo. Entonces, la sombra es un arquetipo donde una parte nuestra, también le podemos llamar a veces la palabra energía, ¿no? Es una forma de describir algo sin describir nada, ¿no? Pero bueno, que se entiende, ¿no? Es una energía que hay en nosotros, o un arquetipo, o una función psicológica, ¿sí? Donde en esa instancia, en esa parte nuestra, se reprime nuestro poder. Se reprime por culpa y por miedo, fundamentalmente, ¿sí? Porque con ese poder hemos hecho daño a los demás, ¿sí? Y nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Por eso se reprime. Y todas las fuerzas y las instituciones sociopolíticas, religiosas, buscan reprimir esa parte de la sociedad para que no se despliegue de una forma inconsciente, por decirlo de alguna manera, y también buscan reprimirla. De hecho, nosotros reprimimos el impulso de la sombra de nuestros hijos desde bien pequeñitos. No peguen a los demás, no le muerdan la oreja al gato, no le tiren de la pata y del rabo al perro, etc. No maten una lagartija, porque toda esa fuerza, ese poder, se despliega en una forma destructiva. Pero no porque quiera dañar inicialmente, sino es para poder reconocer nuestro propio poder. Cuanto más se reprime, ¿sí?, más va a surgir repentinamente, de forma espontánea e inconsciente, y después va a dañar al otro o a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por eso, muchas personas tienen una actitud muy agresiva de forma automática porque están dominados por su propia sombra
¿sí? O muchas personas se someten automáticamente porque están dominados por su propia sombra, ¿sí? Y a estas sombras están descritas con 4 nombres, dijéramos, ¿sí? Cuando tenemos la tendencia a someternos y a hacernos daño a nosotros mismos, ¿sí? De muchas maneras inconscientes, desde boicotearnos no logrando un trabajo, ¿sí? A someternos a nuestra pareja, por ejemplo, ¿sí? Eso sería lo que llamamos sombra baja, ¿sí? Que no tiene menos poder que la sombra alta. La sombra alta tiene dificultades para ponerse límites a sí mismo cuando tenemos una sombra alta y tendemos a ser agresivos hacia afuera, ¿sí? Cuando tenemos una sombra baja, tenemos tendencia de la misma agresividad que quien la pone hacia afuera, pero hacia adentro, ¿sí? Entonces, de las dos maneras hacemos el mismo daño, ¿sí? Porque haciéndonos daño a nosotros, también hacemos daño a nuestros hijos y a las personas que nos quieren, no nos desarrollamos, e incluso llegamos a niveles de autodestrucción, tanto a nivel patológico como vital, como en nuestras relaciones, ¿sí? ¿Se entiende? Dentro de esas dos grandes descripciones, de esas dos grandes dimensiones, baja y alta, está la sombra femenina y la sombra masculina. Esto es muy complejo y que todo que hacemos un diagrama muy, muy sencillo, sombra alta femenina, sombra baja femenina, sombra alta masculina, sombra baja masculina, no es tan fácil verlo. No es tan fácil verlo porque, por ejemplo, tú puedes tener una sombra baja masculina, es decir, no tener una tendencia agresiva hacia los demás, pero estar en la parte reactiva, porque te has sentido muy, muy sometido, por ejemplo, en la infancia, y entonces estás en una actitud constantemente de conflicto y de lucha, pero no porque tengas una sombra alta masculina, sino que te has vuelto muy violento porque te has sentido maltratado, has tenido bullying en el colegio, han abusado de ti, etcétera. Y entonces ves una persona muy agresiva y dices, no, es que tiene sombra alta masculina. No, sí. Por eso no es tan fácil. Y curiosamente, para cerrar esta pequeña introducción, que es complejo, se vuelve muy conceptual. Tenemos las 4 sombras, ¿sí? Tenemos las 4 sombras, pero solo con una nos hemos hecho daño, ¿sí? Tenemos las 4, pero 2 son las que predominan. Una femenina y otra masculina. Sí, digo, yo creo que no. Porque que te iba a decir eso, digo, yo creo que más que una que predomine, por ejemplo, en mi vida han predominado 2. Hasta que me he ido más al centro. Sí, predominan 2 siempre. Tenemos las 2, una femenina y una masculina. Lo que pasa es que una es con la que nos hemos hecho daño y la otra es con la que nos hemos protegido. Wow. Entonces, con las 2 nos hemos protegido. Pero con una tenemos una tendencia destructiva y la otra protectora. Entonces, también es muy difícil ver con la que realmente haces daño, porque, por ejemplo, una persona puede tener una sombra baja masculina, es decir, que no es de naturaleza, no es agresivo físicamente, ¿sí? Pero con la sombra femenina se defiende psicológicamente, porque la sombra femenina es la capacidad psicológica de dominación, ¿sí? Y de sometimiento. Entonces, una persona tiene una sombra baja, no es agresiva físicamente, pero es muy agresiva mentalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se defiende y se protege a través de esa sombra. Entonces, por eso te digo que es como una especie de diagrama simplificado, pero después el inconsciente, obviamente, no es tan simple de describir, ¿no? Y tenemos una sombra individual y una sombra colectiva, una sombra de nuestra familia. Y una sombra social, ¿no? No es la misma la sombra de Andalucía que la de Cataluña, por ejemplo. Bueno. Sí. Por ahí vamos, ¿no? Y, por ejemplo,
cuando, por ejemplo, tú ya eres consciente de esas partes de ti, ¿no? Como que es más fácil trascender eso, o como... Porque al final el objetivo, bueno, lo que tú me has contado que has vivido, ¿no? Es como un poco ver todas esas partes de ti, aceptarlas, integrarlas, ¿no? Y utilizar ese poder para algo en vez de destructivo, constructivo, o... Yo lo que siento es como amar lo que no te gusta de ti. Como llegar a amarlo o a integrarlo o a amarlo. Todas las partes que no te gustan de ti. O sea, Claro. no sé si me explico bien. Como, Es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que ese proceso de abrazar tu propia sombra o integrar la sombra o abrazar todas las partes de ti o amar todas las partes de ti, tiene una parte fácil, parte de ti que no te gusta. tiene una parte fácil que es amar aquellas partes donde no te has hecho tanto daño, no te has hecho tanto daño tú o a ti o a los demás. Siempre tenemos una con la que nos hacemos más daño, ¿no? Como decía. Sin embargo, cuando hay un trauma y cuando hay cosas muy graves que hemos hecho, imagínate que durante toda la adolescencia robabas, ¿sí?, a tus padres para comprarte cosas, ¿no? Yo qué sé. Y con eso has hecho mucho daño. Eso es difícil de reconciliarlo hasta que no ves cuál es la parte luminosa de esa sombra. Entonces, esa sombra ya no la llamamos sombra, la llamamos poder personal. Y es con eso que muchas personas construyen grandes cosas en su vida, reparan. Sin esa fuerza y ese poder personal, no podemos transformarnos, ¿sí? La capacidad de transformación psicológica, física, emocional, relacional, depende de nuestro poder personal. Hablamos mucho del amor, ¿sí?, pero no hablamos del poder. Y no hablamos del poder porque estamos muy dañados por las relaciones de poder, ¿sí? Eso es uno de los grandes temas, convertir las relaciones de poder en relaciones de amor. Pero la gente cree que es eliminar la dimensión del poder de las relaciones. No. El tema es que hay que ponerlo en su lugar. Y eso es lo que yo llamo poner el poder al servicio del corazón, al servicio de la relación, no en contra. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es relativo, lo podemos a veces hacer con más facilidad, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Cuando son pequeños, sabemos más o menos, no todo el mundo, pero más o menos cómo usar nuestro poder para poner límites, para decir, no, lo que tienes que hacer ahora es venir conmigo y ayudar en casa, no te puedes quedar todo el día en el parque. Esa capacidad de convicción, de determinación, de guía, de liderazgo, ¿no? Tanto mental como física. Es una energía que necesitamos y las madres lo conocen muy bien, ¿sí? De hecho, hay un gran libro sobre la maternidad y la sombra, se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra, de Laura Gutman. Entonces, esa sombra, la mujer, la pone muy en marcha rápidamente con los hijos, y los hombres les cuesta más por sus roles sociales, por nuestras dificultades relacionales, etc. Entonces, pero en cuanto los hijos se hacen mayores y ya los tenemos a una misma altura, ahí entran, ¿no?, los grandes conflictos de la adolescencia. No solo porque ya esa persona que cuando tenía 6 años hacía lo que tú decías, más o menos, sino porque también se revela contra la sombra, contra tu propia sombra, para construir un lugar de poder personal propio. Entonces, de ahí sobre todo entre los 15 y los 20 años es cuando se manifiesta de forma más extrema, ¿no?, dijéramos. Fíjate, no significa rebelarse, porque muchas veces los adolescentes viven sometidos a los padres y entonces también están expresando su sombra, pero una sombra baja, ¿no?, donde se someten. Se someten, por ejemplo, para cuidar a sus padres,
para mantener las lealtades familiares, para no confrontarlos, para complacerlos, etcétera, ¿no? Totalmente. Qué pedazo de resumen, ¿no? Madre mía. Pues, y Jonas, ¿tú piensas que si desde, porque me encanta que el taller se llame La Pareja Evolutiva, ¿no? Un taller que hizo en Málaga. Sí, pero Pues, no es de parejas. No. Es decir, lo llamo la pareja evolutiva porque ese es el nombre que me vino y sé que da confusión, pero no va de pareja, en el sentido, no va de tú con tu pareja, sino de la pareja de lo femenino y lo masculino y de tu relación con la pareja interna, con la pareja externa, ¿no? ¿Cómo evolucionas tú en esa dualidad que es lo masculino y lo femenino? Sí. Sí. eso te iba a preguntar, digo, para la gente que no lo supiera, ¿no? Que mucha gente pasa muchísimo. Nosotras que trabajamos solo con mujeres a nivel terapéutico, ¿no? Con niños. Y yo me tuve que enfocar, la gente no lo entendió al principio, pero me tuve que enfocar mucho en la mujer porque había cosas de la mujer que no se sanaban, que no se transformaban, si había hombres dando vueltas por la clínica. Porque son, como te has dicho, de mucho daño, de mucho conflicto, ¿no? Con el masculino. Y, me encanta, ¿no? Que ya todos los que estamos trabajando de algún modo con las personas estemos ya integrando, ¿no? Lo masculino y lo femenino primero dentro de cada uno de nosotras, de nosotros, de las personas, para luego llevarlo eso fuera, ¿no? A la calle, por ejemplo, a las relaciones cuando son padres, ¿no? O cuando una pareja, para co-crear cosas, ¿no? Porque al final todas las cualidades, todo lo que somos, utilizándolos para el bien, son un regalazo. Entonces, qué bonito que hayas considerado, ¿no? Esas dos partes y de integración de ambas. Diría que, bueno, si quieres hablar un poquito del trabajo, porque a mí me encantaría poder hacer esta tarea aquí. Aquí, mujeres, tienes 40 apuntadas al día. Va a ser difícil. La parte de hombre es lo complicado. Porque aquí estamos en un pueblo muy... Ten cuidado que te están escuchando. Bueno. Pero sí. Aquí No, pero habla claro, que no pasa nada. Puente Genil es un pueblo muy machista desde mi punto de vista. Sí, pero eso se expresa, no, se expresa de una manera diferente para vosotras. Vosotras veis Andalucía, o bueno, vuestra zona muy machista, Sí. pero se expresa de maneras muy diferentes en Andalucía que en Castilla o en Galicia. Eso, Sí. ¿cómo? Que luego somos más abiertos, más de sentir, más de corazón, ¿no? Como más nos exponemos. De corazón más no diría, de corazón es otra cosa. Una cosa es ser emocional y expresar las emociones y otra cosa es estar en el corazón. Muchas personas, por ejemplo, yo soy muy emocional, ¿sí? Sin embargo, estar en el corazón implica la integración, porque es un centro donde integramos lo que pensamos y lo que sentimos. Cuando estamos en el corazón hay coherencia. De hecho, hay una palabra que se llama coherencia cardíaca, ¿no? Hay coherencia. Estar en el corazón no es sentir mucho, ¿sí? Estar en el corazón hay una coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, las acciones, pues son coherentes. Yo te digo que te quiero y te lo digo mucho, pero después, si no actúo en consecuencia, no estoy en el corazón. Es algo muy sencillo, pero que es muy complicado. En Andalucía las personas son más emocionales y se confunden mucho. Es que es de corazón, te lo digo de corazón. No, te lo digo emocionalmente, ¿sí? Y después hay otras personas que son más mentales, ¿no? Como los catalanes, que son de estructura mental. Y, sin embargo, en Cataluña, que yo lo echo mucho de menos, ¿no? Cuando voy a Andalucía, estás solo en una terraza y la gente de al lado te habla y te acaba invitando, ¿no? Yo qué sé, a hacer algo, ¿no? Vamos, pues vente con nosotros esta noche, no sé cuál. Y dices, qué maravilla, porque tiene un acceso emocional grande, ¿no? Sin embargo, es mucho más difícil la profundidad en el vínculo, ¿sí? Porque justamente por ser tan emocional es mucho más
fluctuante, mucho más veleta, ¿no? Lo emocional es así, no es que sea malo, es que lo emocional es fluctuante y lo mental es más rígido, ¿no? Entonces, cuando tú haces amistad con un catalán, es amigo. Ahora, para quedar con él, ya veremos, ¿no? Lo que te digo. Sí. Entonces, eso es una diferencia y hay que integrarlo. Sí. Podríamos decir entonces que aquí el masculino está menos consciente. Por ejemplo, Mira, realiza un taller de este tipo. hay que empezar a mirar lo masculino y lo femenino, los hombres y las mujeres, como un aspecto relacional. No están separados, no están disociados. Nos hace mucho daño a las mujeres y hace mucho daño a los hombres decir que los hombres son menos conscientes, hacen esto, nosotras hacemos lo otro. Eso nos separa, ¿sí? Y yo sé que hay mucha política y mucha ideología en las redes sociales de decir que los hombres esto y las mujeres esto. Y yo lo hago porque yo diferencio mucho los hombres y las mujeres. Pero los hombres son tan inconscientes en un contexto como lo son las mujeres. Lo que pasa es que el inconsciente lo expresan de una manera diferente, ¿sí? En el taller en Málaga, aquí en Unalome, obviamente había una representación menor de hombres, ¿no? La mitad más o menos, me parece. Sin embargo, la profundidad de esos hombres no dejaba, no distaba en nada a las mujeres. Y el vínculo y la capacidad de conciencia, ¿no? De sus propias relaciones, sus dificultades. Las dificultades de los hombres son dificultades diferentes de las mujeres, pero parten de la misma conciencia. No hay un nivel de conciencia. Es que es de sentido común, pero lo decimos mucho. No hay un nivel de conciencia superior de las mujeres en Andalucía que a los hombres. Sino, ¿qué harían estas mujeres con estos hombres? Y eso es una asunción de responsabilidad que yo debo hacer para mí individualmente. ¿Yo me creo superior a mis exparejas? Sí. Pero es que a todo el mundo le pasa eso. Porque cuando tú vives el daño de una relación, siempre crees que el otro es el que es más culpable, ¿sí? Sin embargo, en una relación se establece siempre un principio de igualdad, ¿sí? A no ser que, obviamente, te secuestren, ¿no? Y te lleven a hacer un trato de blancas y te lleven a Checoslovaquia para que te prostituyas, obviamente, ¿no? Pero, y aún así, aún ahí hay matices, ¿no? Pero tú estableces inconscientemente un vínculo con un hombre. Por eso después se convierte en una relación tóxica o que yo llamo una relación de poder, ¿sí? Porque otra vez tóxico parece que sea uno tóxico y el otro no. La relación es tóxica, la relación es de poder, ¿sí? Los dos están luchando por el poder del otro. La mujer desea el poder del hombre, ¿sí? Y el hombre desea el poder de la mujer. Entonces, esa narrativa de desigualdad entre hombres y mujeres, hay que deshacerla. Y sé que es muy difícil porque históricamente nosotros vemos que los hombres parece que han hecho más daño a las mujeres. Pero no es verdad. Y sé que esto puede ser muy polémico. Pero las mujeres han hecho tanto daño a los hombres y se han hecho tanto daño a sí mismas como los hombres. Pero que los hombres han ocupado las jerarquías más altas dentro de las estructuras de poder, por supuesto, por supuesto. Que hemos hecho mal uso del poder y que eso tiene unas consecuencias kármicas y evolutivas, por supuesto. Pero mi perspectiva en ese sentido dista mucho de los acuerdos sociales, ¿no? Yo lo miro de otra manera e intento no hablar mucho de esto en las redes sociales porque la gente se enfada y es normal.
Ya te van a odiar que lo sepas, porque aquí hay muchas feministas de estas... ¡Qué broma! No, pero nosotras, yo no lo veo así tampoco, o sea, yo lo veo como tú, en el sentido Sí, de... es verdad. Era una manera de época, pero... No, siempre pero igual. lo que ella quería decir Sí. es que aquí en esta zona como que hay menos hombres que se apunten a este tipo de talleres Sí. que mujeres, que luego entra a unos niveles, yo cuando vienen los padres con los niños, entra a una profundidad rapidísimo, vamos, además se abren rapidísimo porque lo necesitan también mucho, o sea, que también necesitan mucha escucha. Pero ella lo que se refería es eso, ¿no? Que por cultura, por sociedad, por lo que sea, por costumbre, pues aquí la gente, los hombres, tienden menos a apuntarse a este tipo de cosas, que a nosotros nos encantaría hacer un taller por aquí. Sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Los hombres tienen un funcionamiento muchísimo más simple y a la misma vez mucho más acorazado. Ya lo sabemos eso. Sí, no estoy diciendo que los hombres no tengamos mayores dificultades para conectar con el corazón. Eso es así, eso es así. Pero yo hablo del nivel de conciencia. ¿Sí? El nivel de conciencia es otra cosa y un hombre que durante toda su puta vida hace el gilipollas es porque también se lo hemos permitido. ¿Sí? Eso es lo Y que tiene yo una digo. responsabilidad individual, por supuesto. Pero ¿cuántas mujeres le han ido permitiendo y dorando la píldora? O sea, ya está bien. Y no significa, y no estoy hablando de denunciar, a violentar, confrontar. Simplemente significa irse de al lado de estos hombres y que vivan sus procesos de una forma separada y que se den cuenta de que esos funcionamientos narcisistas no pueden estar siendo justificados ni acompañados, ¿no? Pero las mujeres tenéis mucha dificultad cuando hay un hombre narcisista o con determinadas dificultades de maternarlo como si fuera vuestro hijo con un amor incondicional y no sé qué, y 20 años después pues te encuentras con un hombre que no ha hecho ningún paso. Total. El precio es alto, pero también para vosotras y para vuestros hijos. Totalmente, claro. Bueno, pues igual el taller funcionaría aquí muy bien. Es que, hombre, acaba de abrir un melón. Bueno. Pero mira, el caso es, yo siempre digo que lo que existe lo hemos co-creado entre todos, ¿no? Y al final, Exactamente. el que está en el sitio de la sumisión, pues de algún modo quiere o estar ahí, sentir eso, porque si no saldría de ahí, como lo hacemos, y el que está en el sitio del verdugo o el que está en El Salvador, pues igual. Entonces, el hecho de ser consciente de ello, pues ya nada más te saca de ese círculo vicioso de, yo digo maltrato, ¿no? De maltratarnos unos a los otros, seamos hombres, seamos mujeres, seamos hijos, padres, lo que sea. Sí. Y de tratarnos desde otro sitio que, desde el cuerpo, desde el corazón, vaya, desde el amor. Pero lo que te iba a decir, y te voy a explicar una cosa que digo, no sé si tú eso lo has sentido en los talleres, lo has visto. Hay veces, cuando tú estás desde la inconsciencia absoluta, ¿no? De todas estas cosas, que tú te colocas ahí, por ejemplo, la mujer más tendente al caso de la sumisión, ¿no? Porque en tu ADN, en tu memoria, en tu ser, hay como mucha memoria de daño. Entonces yo, de daño físico y de daño. Sí. Y entonces hay como esa reactividad hacia el otro, ¿no? A la vez esa protección del otro, no me abro ante, por ejemplo, a una persona que es buena y viene de corazón, ¿no? Y muchas veces esas memorias están en el cuerpo. O sea, y por mucho que la persona mentalmente y haga muchas dinámicas y mucho todo, están en el cuerpo. A lo mejor es porque, yo qué sé, a su tatarabuela pues la violaban continuamente y la hacían daño y tiene un quiste emocional que le llamamos al oficio en el ovario. Y cada vez que esa persona por algo que pasa a tu alrededor se activa, tú es que te pones en ese estado mental y en ese estado de ser. Entonces, Totalmente. Por eso es muy importante escuchar al cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo siempre habla. Y yo lo que digo es que cuando no estás expandida en todo tu ser, no sabe nada de la criptowifi, ¿no? No. Bueno, para te voy a contar otra cosa. Y cuando no te late el clítoris y ustedes la próstata, ¿tú sabes que la próstata late, Ana? ¿Tú la has notado? ¿Has visto tu máquina?
Pues cuando tú no estás, porque el latido de la pelvis es parasimpático puro, porque hay relajación. El latido del corazón, bueno, la expansión del corazón es parasimpático puro y ya pues, lo que hemos hablado, ¿no? Y luego la mente despejada, que yo básicamente llamo como la mente luminosa, ¿no? Que estás como abierto a, no con tus propias paranoias que están cerrando a lo que te están diciendo. Entonces, cuando el cuerpo está abierto, lo natural es relacionarse desde el amor, porque los niños chiquititos lo hacen. O sea, lo hacemos todos que ya sabemos hacerlo. En realidad... Sí, perdona, que me... Como recordar lo que somos en esencia, que todos lo somos, y que cuando aparezca ese conflicto, pues mirar adentro, pero también a través del cuerpo, que se te activa en el cuerpo. No, es una aportación maravillosa la que haces, es una aportación maravillosa y muy integradora de mi discurso, ¿no? De lo que yo comparto. Y estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer un trabajo paralelo o a la vez de esa apertura fisiológica, psicocorporal. Estoy totalmente de acuerdo. Es indispensable, si no, los procesos son indefinidos. Es necesario hacerlo. De hecho, yo tengo muchas ganas de incorporar ese trabajo paralelo. No sé cómo hacerlo, porque dicen, haces un taller y después las personas que estén en ese taller, que puedan hacer un proceso psicocorporal. Todavía no he encontrado la fórmula, pero es que es indispensable. Es decir, después de un taller así o después de un taller de constelaciones o paralelamente a un proceso de psicoterapia, debería haber un trabajo psicocorporal. Yo me he abierto a veces más en un día de baile, en un día de intensivo de baile, que en un mes de terapia, ¿no? Y sí, lo que pasa es que después, cuando se abre lo psicocorporal, necesitamos la integración psicoterapéutica. Por eso en mis talleres es un trabajo de psicocorporal, ¿no? y psicoterapéutico, porque es necesaria la integración. Total, total, total. Y, por ejemplo, no tenemos ni idea de esto, ¿no? Lo que implica una apertura de cadera, de la cadera. No tenemos ni idea. Y en un momento determinado algo se abre a ese nivel y empiezan a fluir una cantidad de expresiones emocionales que no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Sí, no puede separarse, porque en Oriente no se separa. Mente y cuerpo es uno. De hecho, el cuerpo es la expresión inconsciente de la mente. Es lo más físico y es lo más inconsciente. En Oriente no, el cuerpo no es otra cosa. Se separa la mente de la energía, ¿sí? La conciencia de la energía, esa es la dualidad. Pero trabajar un proceso de sanación sin abordar el cuerpo, o sea, es que eso es... Sí, ha llegado el momento de que se integre todo ya. Yo digo que estamos trabajando desde todo lo que somos, no desde un cachito. Claro, un enfoque holístico, ¿no? Claro, sería. Sí. ¿Tú quieres preguntarle algo más, decirle algo más? Pues no, ahora mismo no. Agradecerle lo bien que explica todo y ojalá podamos tener un taller por aquí de él. Bueno, ahora vas a México y vas a estar allí un tiempo, ¿no? Ahora voy a estar en México 2 meses haciendo el taller de pareja evolutiva y de constelaciones familiares también. Sí. Y vuelvo a finales de julio y después sigo, sobre todo en Madrid, que es donde tengo un eje. Sí. Hay como una especie de triángulo ahora que se ha abierto, ¿no? Málaga, Madrid, Barcelona, y en ese triángulo y a otros puntos de forma esporádico, pero es como un triángulo donde hay siento que hay mucha energía y a ver qué pasa, pero sí. Ese taller también va creciendo, el de la pareja evolutiva, ¿no? Es un taller, como sabes, que empieza a las 9 de la mañana y acaba a las 6 de la mañana del día siguiente. Se trabaja la sombra durante toda la noche y las relaciones de poder, ¿no? Y la sombra. Y lo que pasa es que va creciendo, va modificándose, va transformándose según el taller me pide, ¿no? Es más que la experiencia. El taller es como una especie, siento que es una especie de organismo que va creciendo, que me va pidiendo y que va abriendo otras dimensiones, etcétera. A ver qué es lo que se da después para el nuevo curso.
Pero bueno, que estamos en contacto. Si vuelvo a bajar a Málaga, lo sabréis. Claro, además estamos muy cerca, estamos a 1 hora y pues hay que hacer algo por aquí Muy, contigo. Y muy nosotras. bien. Espero que os haya aportado algo y muchas gracias por la invitación, por la Muchas confianza. Igualmente. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todas por ahí, porque lo verá mucha gente después. Y nada, hablamos. Venga, un abrazo. gracias. Chao, linda. Chao, guapas. Adiós.